Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis des éditions dans de Lyon. On est une maison d'édition indépendante, évidemment, euh, féministe et avec un souci de représenter la diversité qui est basée à Montréal, au Québec, donc au Canada. Euh, donc, je vais vous présenter deux titres aujourd'hui. Le premier titre vient juste de paraître. C'est Histoire d'une roche. Je crois qu'on voit plus le partage d'écran. Ok, c'est pas grave, je continue. Oui, donc le premier titre, ça s'appelle Histoire d'une roche de Cynthia Rodriguez Peraza et Pascal Sévigny-Vallière. C'est un titre qui parle d'un sujet qui est délicat, c'est sur la violence familiale du point de vue d'une petite fille. Donc, en fait, c'est ça, c'est un texte assez minimaliste et le... Pardon, je suis un peu déconcentrée. Oui, puis ça part du principe, en fait, que la petite fille va trouver un refuge à travers ses difficultés qu'elle vit dans son quotidien, à travers un objet qui est très banal, qui est une roche. En fait, c'est ça, une roche va faire irruption dans sa vie, puis la petite fille va comme y trouver refuge pour passer par-dessus, c'est ça, les difficultés qu'elle vit dans sa vie, puis il va finir par se la réapproprier. Puis la roche va devenir une alliée précieuse pour elle à travers ça. Euh, puis c'est un texte qui est chargé de symbolique, c'est un texte qui est très, très poétique et très minimaliste. En fait, nous, on essayait de représenter ce sujet délicat qui est la violence dans une perspective féministe, mais toujours en gardant un peu, ce n'est pas très, très frontal là, comme texte, donc toujours à hauteur d'enfant et dans le but vraiment d'en faire une histoire qui est lumineuse pour les enfants, puis qui peuvent aussi trouver, comme à la manière de cette petite fille-là avec la roche, qui vont pouvoir trouver refuge dans ce livre et dans cette histoire euh, pour les accompagner, mais aussi pour les enfants qui ne vivent pas, par exemple, de violence, pour qu'ils puissent comprendre un peu cette réalité-là ou être accompagnés eux aussi dans des moments plus difficiles de leur vie. Donc, il y a comme différentes formes de violence qui se pointent le bout du nez au travers du récit. Donc, c'est pas juste la violence familiale, mais on voit comme d'autres types de violences. Puis, euh, je pense que ça permet de montrer aussi des types de violences qui peuvent être invisibilisées ou dont on parle moins. Donc, voilà pour ce premier titre. Euh, c'est magnifiquement illustré par Pascal Sévigny-Vallière avec des couleurs très, très franches et un mélange entre collage, gouache et plusieurs techniques d'illustration. Donc voilà pour notre premier titre. Ensuite, notre deuxième titre, c'est Ursule en bascule de Carmen Duplain et Alexa Perchemal. C'est un titre qui euh, euh, commence, en fait, ça raconte l'histoire d'Ursule, qui est une petite fille qui naît et qui est inconsolable. Elle est envahie d'une grande tristesse dès sa naissance et ça bouleverse tout le monde autour d'elle, dont ses parents. Puis, un jour, en fait, ses parents vont trouver le remède à ses pleurs dans le mouvement de ballon d'une balançoire. Et à partir de ce moment-là,
les parents vont se donner pour mission, en fait, de la protéger de son mal-être et d'adapter le monde à son besoin. Donc, c'est des parents qui sont très inventifs et ils vont créer une maison balançoire pour vraiment poursuivre ce mouvement de ballon et vont même aller jusqu'à créer une grosse machine qui est comme un manège qui va pouvoir lui permettre d'explorer le monde tout en étant balancé. Et en fait, ben, je vais raconter la fin parce que ça fait quand même l'histoire. Un jour à l'école, Ursule va, dans un cours de sciences, va être complètement chamboulée par une découverte par la professeure. En fait, c'est la découverte du fait que la Terre tourne et tourne sur elle-même et autour du Soleil. Et à partir de ce moment-là, en fait, Ursule va être complètement apaisée par rapport à son mal-être. Et ben c'est ça, finalement, tout ce temps-là, elle était bercée par la Terre. Donc, c'est vraiment très beau. C'est un peu sous forme de conte. Euh, et puis, je pense que c'est intéressant parce que ça montre le point de vue des parents qui peuvent vivre la détresse face à des difficultés que vivent leurs enfants. Donc, euh, et puis, c'est aussi, encore une fois, un titre qui est très lumineux malgré la tristesse de l'enfant. Donc, voilà. Puis, les traits de Alexa Perchemal sont très, très, très libres. Euh, Ce sont des dessins très... qui a un côté un peu, je dirais, un peu brouillon, là, mais dans le bon sens. Donc, voilà pour les deux titres de Dents de Lion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lila, et vraiment toutes mes excuses pour le début chaotique. Voilà, j'ai des soucis, mais on va s'en sortir. Il n'y a Euh, pas de problème. j'ai l'impression que Florencia n'est pas là. Hola, sí, estoy acá. Si? Sorry. Okay. It's your turn, Florencia. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy Florencia Estica, mucho gusto, gracias por estar otra vez acá. Yo vengo en representación de Invertido Ediciones. Somos una editorial chilena independiente que empezó el año 2009 y nos dedicamos a la publicación de libros LGBT. Tanto de historias de personajes LGBT o que giran en torno a la temática, como de autores que pertenecen a la comunidad. Hoy día les quiero presentar el libro Las flores crecerán sobre mi cuerpo, de Topo Panda, que es una novela corta, orientada al público adolescente sobre todo, como alrededor de los 15 años, por allí. Es una historia que se centra en un mundo de fantasía, pero nos presenta la historia de un poco el viaje del héroe o estas historias en que hay una exploración de mundos fantásticos, pero desde la perspectiva del personaje que no puede ir a ese viaje. Tenemos un trío de amigos y uno de los personajes principales, Luz, no puede unirse a ellos cuando tienen que ir a enfrentar los males que están atacando a su universo. Em, es una historia bastante tranquila, justamente como no hay viaje, es bastante, entre comillas, cotidiano. Se centra mucho en el tema del dolor, que es lo que le ha impedido viajar. El personaje tiene una enfermedad que es degenerativa, entonces es cómo se relaciona con su familia y consigo misma en torno a esta enfermedad y a su imposibilidad de viajar y de vivir la aventura. Simultáneamente, el foco está puesto, además de en estos amigos que se fueron, en el amor que se fue, porque una de las amigas es su interés romántico. Entonces tenemos un romance lésbico que está ubicado en este mundo de fantasía
con temáticas un poco más serias. Es en el fondo una historia, entre comillas, de antihéroe, ¿verdad? Pero en el sentido de que es quien no puede ir a la aventura. Es un libro ilustrado, tiene unas ilustraciones, la verdad, preciosas, hechas por su mismo autores, de autores no binarios. Y eso, la verdad, está muy centrado en la posibilidad de también presentar temas que son bastante difíciles. Se habla, bueno, de la enfermedad, del dolor, del suicidio, pero también tiene una perspectiva muy bonita que es la aceptación del viaje o del no viaje y de el trato con la familia a lo largo de todo esto y de las amistades, cómo van apareciendo. Hay un personaje que aparece y que provoca muchos celos en la protagonista porque es un nuevo amigo que se une y que sí puede viajar. Entonces es un libro de alrededor de 100 páginas, que es un poco menos, que tiene este enfoque y muy orientado siempre a la diversidad y a la inclusión y a la reflexión en torno a este tipo de temas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Sophie, est-ce que tu as encore le temps de présenter tes ouvrages? La parole est à toi. Pardon. La parole est à toi. À Sophie? Oui, c'est toi, Sophie. Ah, Oui, oui. je t'entendais pas. Ok. Donc, moi, je vais vous présenter 2 ouvrages. Le premier s'appelle La plus secrète mémoire des dodos. Donc, c'est un ouvrage qui a déjà été traduit. Là, je vous montre la version qui a été traduite en anglais et elle a été aussi traduite. On commence par l'autre. Alors, du coup, Non, parce que enfin, je vois comme que tu ton veux, partage d'écran. Sophie, comme tu veux. Ouais, c'est une galère. Bah, comme tu veux, On comme va tu veux. Ok. Bon, je vais présenter celui-là en premier alors. Donc, pourquoi le lièvre est un animal sauvage? C'est un livre qui fait partie d'une collection et plus largement d'un projet. Parce que nous, on est une maison d'édition qui soutient les langues minorées, les cultures en voie de disparition. Et donc, on s'intéresse beaucoup notamment aux langues africaines. Celui que vous voyez là, pourquoi le lièvre est un animal sauvage, est en français et en djolafoni, qui est la langue de Casamance, une langue du Sénégal. Mais dans cette collection, on outille le plus de langues africaines possible. Le principe, c'est que le livre est toujours en bilingue, c'est-à-dire il y a toujours le français et puis une autre langue avec. Les contes sont recueillis sur place. Donc là, c'est un enfant de Casamance qui nous a donné ce conte. Et ils sont choisis par une classe sur place aussi. Donc les enfants votent le premier jour de l'atelier, ils décident quel conte ils ont envie d'illustrer et par la suite on illustre leur conte sur place donc au Sénégal pour celui-ci et aussi en correspondance avec à chaque fois une école ici en France. Donc pourquoi le lièvre est un animal sauvage? C'est un livre qui a été créé par des enfants de Koubalan, le quartier s'appelle Djiguinoum en Casamance et aussi une école de Cherbourg. Désolée, parle peut-être un peu vite pour les interprètes, pardon, je viens de penser que vous avez un débit qui est peut-être plus lent que moi. L'idée de ce projet, c'est que toutes les langues méritent d'être dans des livres et donc on ouvre les droits, c'est-à-dire qu'il y a des sessions qui sont offertes. La seule condition pour pouvoir reprendre ce titre, c'est de le publier en bilingue, dans une langue dominante évidemment, possiblement, mais aussi dans une langue minorée. Voilà. Donc, c'est un projet plus large. J'ai choisi de vous montrer ce titre. C'est un des derniers. Mais dans cette collection, il y a beaucoup, beaucoup de titres. Rien que dans la collection d'Afrique de l'Ouest, on a une douzaine de titres et on va en publier 4 nouveaux cette année en lingala, en pulaar, en soninké et en wolof. Bon. Donc voilà, c'est vraiment une collection ouverte. Elle est particulière parce que les illustrations sont faites par les enfants entièrement. Mais on a à cœur de faire quand même des très beaux livres. Donc même s'ils sont illustrés par les enfants, ils sont tout à fait performants sur le marché du livre et on les vend très bien dans les salons. Le deuxième titre que je voulais vous présenter, c'est donc la plus secrète mémoire des dodos. Alors, la plus secrète mémoire des dodos, ça fait référence à la plus secrète mémoire des hommes qui a été le Goncourt attribué à Mohamed Bougarsar il y a 2 ans. Donc, dans cette collection-là, on fait des petits clins d'œil littéraires un peu. Ce livre-là, c'est un livre qui n'est qu'en français.
Je vous le montre ici, donc, dans une traduction anglaise qui a été publiée par une maison du Bangladesh. C'est un livre qui fait l'apologie de la lecture. Il explique pourquoi les dodos n'auraient jamais dû s'arrêter de lire. Parce que quand ils étaient des grands lecteurs, ils trouvaient l'emplacement des noix de Tambalakok, qui sont leur régime favori. Et ils parcouraient sur tout le monde, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de Tambalakok, ils étaient obligés de se déplacer. Et comme ils se déplaçaient, ils volaient très bien, ils volaient beaucoup. Mais le jour où ils ont trouvé un gisement de Tambalakok et où ils ont pu se nourrir à foison sans être dérangés par aucun prédateur, alors les choses se sont gâtées puisqu'ils ont commencé à prendre du poids et comme ils ne volaient plus, ils se sont engraissés, ils ont fait leurs œufs par terre et quand le grand prédateur, qui est bien sûr l'humain, est arrivé, eh bien en moins de 50 ans, le dodo a disparu. Mais nous, dans la maison d'édition que je dirige avec Zwar, on dit que le dodo vole encore. C'est dans le bon livre qu'on peut le trouver. Et les livres que nous faisons, on les voit un peu comme des ailes qu'on donne aux enfants pour qu'ils puissent aller plus loin et grandir. Donc c'est un petit livre métaphorique sur la nécessité de lire pour aller plus loin, pour grandir, pour s'évader. Et le dodo est le représentant de cette envie de lire. Mais voilà, là c'est juste un titre en français et qui est lui aussi ouvert, puisque au départ c'est un projet qui a été créé par une envie commune sur la foire de Francfort, d'éditeurs indépendants qui se sont dit on pourrait faire un livre sur la nécessité de la lecture. Donc celui-là aussi, on aimerait bien qu'il aille voyager ailleurs et on est ouvert à toutes les reprises de ce titre. Je peux bien sûr vous envoyer le PDF si vous souhaitez. Et le texte est assez court, c'est un texte qui convient à tous les âges parce que c'est un texte un peu poétique, donc il peut être accessible aussi bien à des enfants de 4-5 ans que des enfants plus âgés qui vont y trouver matière à poésie. J'ai fini. Merci beaucoup, Sophie. Alors, comme il y a des personnes qui nous ont retrouvés, je vais parler juste en anglais rapidement. Because some people just joined, for your information, you have an interpretation option in French, English, and Spanish. So please use it. Laetitia, c'est à toi. Hi, I'm here. Hi, everyone. I'm sharing today Boitata's titles. The presentation says probably it's Boitempo, but Boitata is our children's seal. So I'm going to show 2 books today. Is it working? No, yeah. And the first one is The Invader. That is a book by Ferishte Najafi and Daniel Cabral, illustrated by Ferishte, and the text is by Daniel Cabral. We have in hardcover and paperback. It has 40 pages, around 40 pages, and it was selected for the Bra Amazing Bookshelf 2025 in Bologna Children's Book Fair this year. It's also the winner of the first Philax Award for illustration and illustrated books. That is a prize that had its first edition here in Brazil last year. And the story starts in a forest that is quiet. Everything is quiet there. And then there is a noise, and the tiger listens to this noise, and starts escaping from its noise. So it calls the squirrel, the elephant, the zebra, and they climb a mountain, they enter a cave, they dive into a river in an attempt to escape this mysterious invader who is chasing them every page, and we keep going into the story. And the surprise of the book is the discover that this mysterious invader they are running from is actually the reader. So it's a quite fun play between the reader and the characters. This book is also, for me, not only a game between the reader and the characters, but a critique of the human relationship with the nature and the animals. And the rights to this book were sold to Italy. It was going to be published by Coccoli Books there.
And that's it. And the second book I'm going to present is called, I'm just waiting for the presentation to change. The Polyglot Tortoise, that it's written by Denilson Baniwa and illustrated by Sofia Pinheiro. Denilson Baniwa is a curator, an artist, Brazilian artist and curator. He is indigenous, so this story, this text is an indigenous tale, and Sofia Pinheiro is the illustrator. This book is a very well-humored story about a tortoise that escapes a few times from death by speaking its predator's languages. So it's originally written in Nhangatu, an indigenous language of Brazil, but it's also written in Portuguese, so it's bilingual too. And it's a celebration of linguistic diversity and a reflection on what the weakest can do to face the strongest. The colors, this book is very colorful, and some of the colors were made by Sofia Pinheiro with natural pigments. So it's it has different colors. And although it's an indigenous tale, I consider it very universal for its thematic. And we have it in hardcover, and it has around 32 pages. And that's it. Thank you so much, Laetitia. Habib, c'est à toi, je te laisse la parole. Alors bonjour, Habib Zorbi, la Maison du Livre, éditeur indépendant en Tunisie depuis 2000, et on essaie de publier toute la pensée libre. Alors le premier livre que je vais présenter, intitulé en arabe Raqs al-Ballet, c'est-à-dire le danseur de ballet, écrit par une professeure de philo, et il traite donc la question d'un jeune garçon ado, donc et qui était voilà danseur dans l'apprentissage de la danse de ballet au collège. Alors qu'il vivait avec sa mère, sa mère divorcée, donc, mais d'un coup, sa mère a découvert que son fils, donc, il est en train d'apprendre le ballet qu'elle considère comme une danse appropriée aux filles. Donc, de ce fait-là, donc, elle s'est engueulée avec lui et lui, il n'a pas voulu donc quitter cette pratique du fait qu'il est allé vivre avec son grand-père, là où il a trouvé le refuge, et son grand-père lui a aidé à apprendre davantage la danse de ballet. Et le petit enfant, là, il est devenu un grand chorégraphe, un grand danseur de ballet, et il a des présentations et des spectacles partout dans le monde. C'est une question donc de défi de ces jeunes garçons, donc alors que sa mère, elle était engendrée ou accablée par la société et la vie donc chez la société musulmane qui essaie donc de mettre des barreaux et des limites et des barrières pour la pratique donc de cette danse-là pour les garçons, du fait que ce défi-là, il a créé un grand homme qui est devenu, donc, j'ai dit, un grand danseur de ballet et qui avait des spectacles partout dans le monde. Je passe au deuxième titre qui est intitulé Sirat al-Tayyib wal-Dahniya. Donc, c'est toujours
j'attends la- donc j'attends un peu, oui. Alors, Sirat al-Tayyib Wal-Dahniya, c'est biographie d'un jeune ado aussi, donc qui partageait malgré tout, donc comme le premier, la vie avec sa mère, donc dans un quartier très très modeste au nord-ouest de la Tunisie, qui est connu par son fourroie aiguë pendant l'hiver. Et son père, sa mère n'est pas divorcée, mais par question de pauvreté, son père il est allé vivre ou travailler en Libye. Et il ne rentre qu'une fois par an. Alors que Taïeb, le jeune écolier, doit faire donc jouer le rôle de l'homme de la maison et sa mère lui a poussé de jouer ce rôle, donc de faire le pâturage, de veiller la nuit sur les moutons, d'aller étudier à l'école, de ramasser donc du bois pour allumer du feu. Et voilà, donc la vie donc, dans la société rurale tunisienne, dans ce village-là. Taïeb était le seul, donc, finalement, à avoir le brevet d'entrer au lycée et du coup, il est devenu le héros du village. De ce fait-là, donc, Taïeb, il est récompensé pour aller étudier dans la ville. Et ce roman, il est une prescription dans les clubs de lecture au collège tunisien et il est sollicité par un éditeur iranien pour le traduire en perse. Merci. Merci beaucoup, Habib. Julia, je te laisse présenter, enfin, c'est à toi de parler. Je me permets de faire un petit rappel à tout le monde sur le débit de parole. Faites attention de ne pas parler trop vite pour le confort des interprètes. Merci beaucoup. Julia, Hola a todos, mi nombre es Julia, Mónimo Ediciones es una editorial peruana que tiene 4 años de vida. Desde la Luna es el último lanzamiento. Es un libro breve de 32 páginas que cuenta la historia de una niña que vive en la Luna, es perfectamente feliz en ella, pero decide conocer otros mundos para los cuales hace una cuerda y se inventa situaciones para poder llegar a la Tierra, al planeta azul, conocer otras personas, conocer otros juegos, y luego volver y generar ese vínculo entre Tierra y Luna para el futuro. Desde la Luna fue recientemente seleccionado en los Bologna Ragazzi Awards como uno de los 150 libros que ellos eligieron este año. Está ilustrado y escrito por peruanas. Patricia es la autora, Andrea Balbuena es la ilustradora, y ha sido vendido para ser publicado en Brasil y traducido al portugués. Es un libro ilustrado, no necesariamente libro álbum, que describe la historia de esta niña. No sé si puedo compartir pantalla para mostrar otras cosas, creo que no, ¿no? No. Ya, otra cosa es otro título que publicamos hace un par de años. También ha sido traducido al portugués en Brasil y en Portugal. Es la historia también de una niña protagonista que juega con su papá a hacer de todo otra cosa. Es un libro que atiende a los niveles de consumo extremos a los que estamos acostumbrados y justamente lo que busca es hacer de todo
algo usado y no necesariamente algo viejo. El papá de esta niña es electricista, entonces tiene un montón de elementos que puede, de los que esta niña puede disponer para convertirlos en otra cosa. En el libro hay inventiva, hay imaginación, hay frustración, hay un compartir con otros compañeros de la clase y hay una intención justamente de trabajar en los elementos como algo que pueden ser reutilizados, que puede ser reutilizado y no necesariamente botado. No me acuerdo si tengo otro libro más para mostrar. No, muchas gracias, Julia. De nada, gracias a ustedes. Zulfa, it's your turn. Thank you very much. Hello, everyone. I'm very happy to be here. Today, I'd like to present two of our publisher's book. So here I have the first one. It is a picture book. The title is Makan Ini Makan Itu in Indonesian, or This Food, That Food. I'm sorry, something, okay. There is a pop-up window here. Okay. Okay. Can everyone hear my voice clearly? Yes, we can hear you perfectly. Yes. Okay then. So I will continue. So this is a picture book. It's about 40 pages length, and it's written by Naima Diputri and Zulfa Diputri. Actually, she is my sister. She's the one who illustrated the book, and I am the one who write the story. The book received a competitive grant from the Society of Children's Book Writer and Illustrator, the SCBWI, the pre-publication grant for independently published book in 2021, but we just finished the book and by the end of last year, and the book is just published in a few months ago. So the idea is that many of the children's book talking about food usually talks about how important to eat healthy food, and a few other books talks about food culture, but by focusing on certain tradition or certain dish. But this book, because of my background, I studied about the politics of food and agriculture. So I talk about a bit of the sociology of food. So I want to invite children to ask why are there many types of food in the first place? So the reason might be related to natural diversity and also cultural diversity, but also it's about technology in its many forms, the traditional, the modern one, and also it's also about memory and history. So there are in the illustrations, there are many references to traditions in Indonesia, practices of food culture in Indonesia. But I think children around the world can relate and talk about their own culture, because the book itself is not talking about the very specific information. It's about pondering questions. So this is a type of female book, picture book, where there is no one main character to follow. Rather, it's similar to Where's Waldo. So we can create our own story. We can talk about many different elements in the illustration. Each of the illustration spread talks about many things. So I hope with that children can feel curious and talk about many things with their parents or their teachers. And the second book I want to present is it is a comic book.
Yeah, this is the title is Pupus Putus Sekolah. The literal translation is actually Pupus dropped school, so drop from school. So Pupus is the name of the main character, the little girl, and because of some circumstances, she couldn't continue to go to formal school. But actually, the book itself is a critique to education system in Indonesia because the Indonesian education system doesn't really help children to think independently and freely, and that's why the author named Kurnia said that the book is a way to reconcile with his past anger toward the formal education system. So this comic has been published digitally in Line Webtoon, but the printed version is now distributed by my publisher, and the translation rights is also in my publisher. So if any of you are interested, this is also about 176 length, and it has received several awards in Indonesia as the best children's comic in 2024, and also created as a book for children to read, compulsory, not compulsory, books recommended for elementary school children to read by the Ministry of Education in Indonesia. Yeah, I think that's all from me. Thank you so much, Zulfa. Yeah, you're welcome. Veronica, it's your turn. Hola, soy de la editorial Nifam, ya una editorial independiente. Represento a la autora Nidia Faúndez Aguilar. Uno de los cuentos, ya que es Pucu Pucu y el canto al amanecer. Es un cuento de las altas montañas de los Andes. El canto madrugador del Pucu Pucu y el gallo despierta a la comunidad cada mañana. Bueno, acá tenemos los personajes, ya. Sin embargo, una disputa surge cuando el gallo, una ave extranjera, desafía el derecho del Pucu Pucu, anuncia el nuevo día. Acá vemos las ilustraciones, las imágenes que están enfocadas, ¿no es cierto?, para niños y niñas. A través de un juicio liderado por el cóndor, las aves buscan resolver sus diferencias, territorialidad y respeto mutuo entre todas las aves cantoras. Tienen lindas ilustraciones, ¿ya? Que representan acá, ¿no es cierto?, con aves del altiplano andino, ¿ya? Al final de las imágenes tiene una actividad que los niños donde pueden colorear. Cuenta con 35 páginas. El segundo libro, no sé si lo ven ahí, ya, Huillanpacha. Este libro, nosotros rescatamos lo que es la cultura y la lengua aymara a través de cuentos. Y este cuento, Huillanpacha, está en lengua aymara, que quiere decir reencuentro con los ancestros. Este cuento nos sumerge al universo de los seres queridos que han partido, que algunas veces es como difícil contarle o decir a los niños que falleció, no sé, la abuelita, el papá, la mamá. Hay momentos que son muy críticos y que los niños en el fondo quizás no lo entienden. Este cuento trata de transmitir, ¿no es cierto?, de cómo podemos quizás contarles, bueno, en el mundo andino es así, contarles cómo va sucediendo esta etapa de la muerte. Bueno, ellos nos enseñan que hemos venido de un lugar y retornamos a ese mismo, ¿ya? Es decir, que la vida continúa después de esta muerte. Huillanpacha es una ceremonia que se celebra el 1 o el 2 de noviembre. Este cuento habla de una abuelita que le transmite su conocimiento, las costumbres, las tradiciones a su nieta, pero por la edad también ella enferma y de repente ya la abuelita ya no está, ella lo busca, ¿ya? Pero sí quedó en ella lo que le transmitió, ¿no es cierto?, en vida, y la recuerda el 1 y el 2 de noviembre,
como costumbre y tradición, lo tenemos acá. Siempre se le hace una mesa donde podemos recordarla, o también conocido también como Todos los Santos. En el momento que recordamos, vemos unas imágenes ahí ya de unos panes que tienen un significado para el mundo andino. La escalera, por ejemplo, es cuando baja, en este caso el difunto, su espíritu baja a compartir con nosotros. Se le deja alimentos que le gustaba, bebidas, se escucha música que también le gustaba y se comparte esa noche, el 1 y el 2 de noviembre. También, ¿no es cierto?, como les decía, conocido como Todos Santos. Es el momento donde reencontramos con la fuerza de nuestros antepasados, el que nos permite caminar, ya no solas, y sino acompañados, por la protección, en este caso, de la abuela, que es un ángel que protege a su nieta. Al final de este cuento viene una actividad también, ya para que los niños puedan desarrollar. Tiene lindas ilustraciones, está dentro de un contexto aymara, tiene también algunas palabras en lengua aymara al pie de página, por ejemplo, taika, que quiere decir mamá, y milla, niña, y así vienen otras palabras más. Este libro tiene 35 páginas, como les decía. Estos dos cuentos aquí en Arica están dentro de un plan lector en los colegios. Eso, gracias. Muchas gracias, Verónica. Julia Ortiz. Hola, buen día. Ah. Soy Julia Ortiz de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo están? Y venía a conversarles sobre un título nada más, que se llama Margaret y la flor de la luna. Chamil, tenés por ahí, ¿verdad?, la portada. Gracias. Este libro de 2022, escrito por Cameron e ilustrado por Nat Cardoso. Nat Cardoso es una autora de bastante notoriedad en el mundo infantil y hace reciente, porque sacó su libro Origen, que ha circulado mucho en ferias, un libro sobre los distintos pueblos del mundo. Y ella tiene una técnica de ilustración muy especial, que es grabado. Me piden que confirme el idioma en el que estoy hablando. Se ve que estoy hablando tan entreverado que ni siquiera reconoce la computadora en que estoy hablando. Nat Cardoso ilustra grabando madera con un pirograbador, graba la madera y pinta a mano de manera artesanal, y pintó especialmente las 12 tablas que conforman Margaret y la flor de la luna. Así que es una pequeña obra de arte que conforma este libro, inspirado en la historia de Margaret Mee, una exploradora y botánica inglesa que dedicó su vida a buscar un cactus, la flor de la luna, que se abre solo una vez al año, una noche de luna llena. Es un cactus, esta flor estaba escondida en el Amazonas. Entonces Margaret hacía expediciones internándose en la selva para encontrar esta flor y poder pintarla en el momento de la floración. Empezó a venir a Brasil desde Londres buscando esta flor a los 40 años y la encontró cuando tenía 78 años, o sea que le llevó 38 años encontrar la flor y poder pintarla en el momento en el que florecía. Pero logró este momento. De hecho hay una película que documenta el momento, y este libro está inspirado en esa historia. Es una niña que vive en una ciudad muy lluviosa y se imagina cómo será la naturaleza en otras partes, y quiere buscar esta flor de la que le habló su abuela. Entonces viaja a Brasil y los animales de la selva la guían hasta donde está el cactus, la flor de la luna, con el que se encuentra, y ese es el fin del libro. Este libro fue premio nacional en el año que lo publicamos, y está traducido al portugués y para Brasil, y vendido también para Estados Unidos y Canadá, pero libre para el resto del mundo. Y bueno, es una historia a la que se puede entrar por muchos lados, por la ilustración maravillosa de Nat, que bueno, no sé si pueden ver ahí la niña arriba del cocodrilo, que ya no es una niña, porque tiene una particularidad de este libro, que es que va envejeciendo el personaje. Empieza siendo una niña, pero cuando encuentra la flor, como fue en la realidad, ya no es una niña, ya es
una mujer grande, además invadida por la naturaleza. Entonces está el tema de esa dedicación de toda la vida a buscar un objetivo, en este caso la flor, pero también en las ilustraciones integran primero las flores típicas de cada país de la región de Margaret y luego las flores típicas, la naturaleza del Amazonas. Si bien no está nombrado, está integrado en las ilustraciones, así como muchos animales en peligro de extinción en el Amazonas. Tampoco está nombrado ni hay actividades, simplemente están en el libro y son entradas posibles esos otros animales que aparecen. Ella, de hecho, Margaret Mee, el personaje real, que sí vivió en Brasil, como les digo, casi 40 años, se volvió una gran activista en defensa del Amazonas, porque cada año que ella trataba de encontrar esta flor en su floración, la selva estaba más devastada, la selva se iba reduciendo, tenía que internarse más adentro por la devastación de la selva. Ella se volvió una activista de la protección de la selva. Y bueno, está basado en una historia real, como les digo, termina ella ilustrando este cactus, a ver si ven, y esta ilustración que reproduce acá Nat Cardoso está en el Jardín Botánico de Londres. También sirve para hablar de ilustración botánica, que es un tema que yo desconocía, por ejemplo, antes de editar este libro, que tiene que mostrar la flor en todos sus estadios al mismo tiempo, cuando florece, cuando marchita, el brote, conviven todos en la ilustración botánica. Se han hecho acá muchos talleres sobre eso con niñas y niños, con flores autóctonas, tratando de que logren esa ilustración de todos los momentos de la flor. Ha sido un libro con un muy lindo recorrido y que creo que todavía tiene más recorrido para dar y por eso los traje para presentárselos a ustedes. Ojalá les guste, lo pueden empezar a leer en la web de Criatura Editora, pueden hojear esa maravilla que hizo Nat Cardoso para este libro. Así que cedo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. René-Laure, ça va être à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Renée Lordoux et je dirige les éditions du Sucrier, qui est une maison d'édition jeunesse située en Martinique, dans la mer des Caraïbes. Alors, le premier album que je vais vous présenter, c'est Nikou Champion. Nikou, c'est notre personnage central. En fait, c'est un petit, le Manikou est un petit opossum que nous avons dans la Caraïbe. Et donc, j'en ai fait la mascotte des enfants. Donc, il apparaît dans un certain nombre d'ouvrages déjà. Et donc, dans cet album-là, Nikou veut devenir un champion. Il ne sait pas de quoi, mais du coup, il va s'exercer à tous les sports possibles et dans le but de devenir un grand champion un jour. Donc, c'est un album qui est apparu en 2024, qui était une année olympique. Il est écrit par Léane Ramassamy, qui est une jeune boxeuse, elle est championne de boxe de la Caraïbe, et illustré par Wilfried de Roche, qui est un jeune Martiniquais. Tous les deux sont martiniquais. C'est un album qui est multilingue. À la base, il est en français, créole, espagnol et anglais. Donc, il fait passer aux enfants l'amour du sport et puis aussi le sens de l'effort, se donner les moyens se donner les moyens d'obtenir le but qu'on s'est fixé, parce que du coup, en dehors de s'exercer beaucoup quand il peut, parce qu'en fait, il est comme les enfants, et quand il n'a pas école, c'est là qu'il pratique le sport, et donc, principalement, bien sûr. Et en fait, il fait beaucoup d'efforts, il se nourrit bien, il s'alimente correctement, donc il dort correctement. Il met tout de son côté pour devenir un grand champion. Donc, ça fait passer aux enfants le sens de l'effort et puis ça fait passer aussi des notions d'hygiène de vie, de bonne hygiène de vie pour être en bonne santé. Voilà, donc cet album, il a 44 pages et il est un format de 17 par 24. Hein. Voilà, ça c'est pour Nikou Champion. Ah, je voulais juste préciser que dans Nikou Champion, on voit aussi des personnages qui sont porteurs de handicap, donc c'est également un album inclusif. Alors là, on passe à Tis et Métis. Tis et Métis a été écrit par Karine Peterji et illustré par Géco Dalch. Alors, Karine Peterji, elle est franco-chypriote et Géco, l'illustrateur, est russe et vit à Chypre. Il faut savoir que Karine, elle vit à Chypre, elle vit et travaille à Chypre, et elle travaille dans une école internationale, elle est très intéressée par les langues du monde. Donc, c'est un album, elle avait initialement écrit son histoire en français,
Et quand elle m'a contactée à la maison d'édition, qu'elle a su que je faisais du multilingue, elle a tout de suite voulu que l'album soit écrit dans les 4 langues que nous privilégions, qui sont les langues de la Caraïbe. Et l'album est en 4 langues également. Il raconte l'histoire de Métis, qui est un oiseau qui a plein de couleurs, et Tis, qui est un oiseau qui est tout blanc. Et ils vont se rencontrer, et Métis va raconter à Tis que c'est parce qu'il a voyagé à travers le monde qu'il a acquis ses couleurs. Donc, l'album est divisé en 6 voyages, un par couleur. Et le premier voyage que fait Métis, c'est en Martinique, et la Martinique lui donne la couleur bleue. Ensuite, il fait 5 autres voyages à travers le monde qui vont lui permettre d'acquérir les autres couleurs de son plumage. Et en fait, c'est un album où on va beaucoup parler de sensations. C'est vraiment un album sur la découverte de l'autre. Voilà, si ce que j'aime, mais moi je n'aime pas, mais à contrario, voilà, on se découvre, on apprend à s'ajuster, on décide finalement de partir voyager, découvrir le monde ensemble. Donc, c'est vraiment un album pour découvrir l'autre, découvrir le monde. Et je précise que l'autrice, comme elle vit à Chypre, elle aurait aimé comment dire, le voir publié en grec, notamment. Et il peut être publié dans n'importe quelle autre langue. Donc, les albums que je présente sont bilingues, mais bien sûr, ils peuvent être choisis pour être publiés dans l'une des langues déjà intégrées ou alors une langue totalement différente. Les illustrations de Tis et Métis sont très originales et vraiment très jolies, très, très colorées. Et je précise que c'est un dialogue permanent entre les 2 oiseaux. Donc, c'est un texte aussi qui peut être mis en scène avec les enfants. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, René-Laure. Graciela, c'est à toi. Hola, ¿cómo están? A ver, espero que me escuchen bien. Sí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Graciela de la editorial Vinífero. Vinífero es una editorial argentina, radicada en Buenos Aires, de libros inclusivos y en distintos formatos. Es una editorial pequeña, independiente, y la idea de llevar libros inclusivos es atraer a los chicos, al lector, distintas formas de leer que por ahí en los libros más comerciales no se encuentran tanto. Hablamos de libros en papel. Por ejemplo, El maestro Yaguareté, que es reciente, la semana pasada me llegó de imprenta, así que es nuevito, nuevito. Forma parte de la colección de libros en macrotipo y colores en contraste, en alto contraste. Esta colección brinda un material de lectura a chicos que tengan disminución visual, chicos o adultos, porque puede ser un adulto que le lea al chico, o un adulto mayor que tenga algún problema de visión, como es habitual, y pueda leer sin dificultad, ¿no? Un libro en papel. Estos colores contrastantes siguen a lo largo de todo el libro, ¿no? Y lo que quería mostrarles un poquito es que la tipografía, el macrotipo, es una tipografía mucho más amplia, ¿sí? Espaciada, y ahí están los colores también, con la idea de que puedan leerse. El contenido trata de una leyenda guaraní, del pueblo guaraní, de toda la región de Sudamérica, porque toda esta colección es cada uno un libro sobre un pueblo distinto, un pueblo originario, habitante de América, ¿sí? Este es del Yaguareté, está escrito por Paula Champar, que es una autora que trabajamos con ella mucho en la editorial, que tiene mucha sensibilidad. Ella nos trae esta leyenda del Yaguareté, del respeto por el jaguar, ¿no? O el yaguareté, de su conocimiento que respetando a un animal o a todos de la selva podemos cuidar nuestra naturaleza. Al ser un animal en peligro de extinción, bueno, en los colegios acá en Argentina se está tratando mucho este tema y es de mucho interés. Está ilustrado por Genoveva Castellar, que es bellísimo, tiene una similitud al grabado, ¿sí? En sus ilustraciones. Y estamos muy conformes con esta colección porque va acercando distintas culturas de pueblos originarios con pequeños textos, ¿sí? Es un libro de 24 páginas a color y la idea es el primer acercamiento a ese pueblo,
¿sí? A través de un relato oral, de una leyenda. Bueno, este es el último. Pasamos al otro si quieren. Esperamos la plaquita. Perfecto, gracias, Fanny. Bueno, La despedida es el primero de los libros de la colección de novela gráfica. Como en la editorial a nosotros nos gusta mucho todo lo que es imagen, trabajamos mucho con lo que es la imagen y la ilustración y que la imagen narra. Este es un libro sin texto que trata sobre la historia de Julio Cortázar, ¿sí? Su historia de vida y también atraviesa sus obras. Todo el libro está realizado en ilustración. El autor es el seudónimo Mike Faceta, se llama Miguel, y él es también diseñador, ¿sí? Él fue trabajando a lo largo de todo su interés en este tema, sin dormir, porque él dijo, hasta que no lo tenga terminado, muy puntilloso, no terminó todas las ilustraciones, no podía dormir, ¿sí? El libro este lo perseguía en sueños. Es la historia de Julio Cortázar, desde sus viajes, sus gustos. Él, a través del libro van a encontrar sus viajes que realizó cuando fue para Francia, y hay guiños a todas sus obras, ¿sí? A todas sus obras durante todo el libro, que al final hay una lista de referencia de esas obras, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar, bueno, los conejos, a ver entonces en qué página estaba, en qué obra estaba. Este relato gráfico es para todas las edades, es de interés seguramente juvenil porque, bueno, Julio Cortázar y sus historias atraen mucho con este realismo fantástico a los jóvenes, pero al no tener texto y al ser ilustración en blanco y negro muy estilizada, muy interesante, les va a resultar atractiva no solo a chicos, sino que también a jóvenes. Así que bueno, espero que les guste, están disponibles los dos libros para su venta de derechos, así que bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias, Graciela. Patricia, je te laisse la parole. Patricia, c'est à toi. Sí, ahí sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ya. Bueno, nosotros teníamos para presentar dos libros. Uno de ellos es Molucú, un libro que estamos a punto de ingresar a imprenta. Todavía no lo tenemos físicamente. Es un libro de formato cómic de 17 por 24 centímetros del autor Gianfranco Fortunati, quien ha hecho las ilustraciones. Eh, es un relato bastante duro eh, acerca de la guerra, acerca eh, del maltrato infantil, especialmente en contexto de guerra. eh, y, y hay ahí un registro fotográfico que se va haciendo durante todo el proceso del relato del libro, del relato del drama que vive la familia de Molucú y él mismo, hasta quedar solito, digamos, en el mundo. Eh, y finalmente ese registro fotográfico se va a ver cómo se expone en una galería de arte. Eh, y la gente que va a ver esta exposición, bueno, hay un cóctel por la inauguración de la galería, eh, brindan, ven la fotografía, pero, pero también es como estremecedor, es como un llamado a la humanidad, ¿verdad? O a humanizarnos más en este aspecto. Eh, eh,
es como chocante el hecho de ver cómo la gente está sufriendo, ¿verdad? Pero después se sacan fotografías de eso y después se exponen, eh, quizás sin darle la sensibilidad o el valor, el estremecimiento que significa lo que se está mostrando en la fotografía. Eso es el primer libro. Ya mientras sube les cuento que Editorial Cafuné es una editorial independiente chilena. Ya, y ahí tenemos el segundo libro, que es, bueno, un relajo para lo que les conté inicialmente, ¿verdad? Un tema igual importante. Este libro habla sobre el intercambio cultural, pero pensamos en cómo contarle a los niños, cómo explicarles el intercambio cultural de una forma entretenida, fácil y que ellos lo pudieran entender. Este libro ha tenido, bueno, ya está en su segunda edición, ha tenido muy buena recepción de parte del público. También es un libro de formato cómic, pero de formato cómic, no sé si van a ver algo, de formato cómic para niños. Está a 2 colores y próximamente o sea, ya está coloreado y próximamente lo queremos sacar también porque queremos seguir la serie y lo queremos sacar a color. Yo de forma personal hice el texto del libro y creé la historia, y Gianfranco Fortunati es el mismo ilustrador que les presenté anteriormente, pero con un pincel muy distinto, ¿verdad? Con un arte muy distinto, hizo la ilustración de este libro. La ciudad está inspirada en la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad puerto chilena, eh, que ustedes, no sé, quizás algunos la ubiquen. Eh, la ilustración del libro eh, está inspirada en el arte de Louis Wayne, los Aristogatos y los cómics de Disney, Hayao Miyazaki y sus gatos, Ernest Howard Shepard, dibujante inglés, y de El viento en los sauces y Winnie the Pooh. La ilustración es hay páginas, digamos, con mucho ilustración como tipo Wall-E, si les quisiera como explicar un poco, ¿verdad? Con mucho detalle. Entonces el niño se detiene en cada página mucho rato para poder identificar todos los personajes que están allí confluyendo. El libro habla sobre un planeta, una ciudad que se llama Villa Bigotes, y está dentro de un planeta, del planeta de los gatos, ¿ya? Para los amantes de los gatos es como eh, es muy preciado. Eh, Estos gatos viven de forma bastante ordenada, son bastante coherentes dentro de su actuar, y ellos tocan el piano. Tienen un piano, hay un piano en cada casa, en cada restaurante, en la escuela. Entonces su instrumento oficial es el piano y no conocen otro, ¿ya? Una noche llega misteriosamente un barco, un transatlántico, que se acerca a sus costas y bajan unos gatos muy
chistosos, muy desordenados, ¿verdad? Que hacen fiesta, que lo pasan excelente, mientras estos gatos dueños de la ciudad se asustan y miran desde sus ventanas pensando que los vienen a invadir. Bueno, al pasar las horas, ¿verdad? Llega el otro día y estos gatos desordenados suben al barco y se van, olvidando en la playa un instrumento que se llama ukelele. En ese momento se produce el intercambio cultural, porque al piano ellos suman el sonido del ukelele. Eso básicamente es lo que les queríamos presentar. Gracias, Camille, ¿qué tal? Buenas tardes acá desde Buenos Aires. Ya estamos en el final de este encuentro. Gracias por la invitación. Nacira es una editorial que nació en el año 2001 y nos dedicamos a libros de educación, libros para infancias. En este caso, el primero que queremos presentarle es un libro que ha tenido muy buena repercusión, que se llama Las plumitas de Maite. El libro, la autora es una autora especializada en mindfulness, es un play therapist, bueno, trabaja mucho desde su experiencia, sobre todo en Irlanda y en Argentina, a partir de trabajar con los niños en diferentes situaciones de hospitalizados, situaciones de riesgo, etc. Y en Las plumitas de Maite es un libro ilustrado, no es un libro álbum. La historia es la historia de esta pajarita que tiene un plumaje muy, muy bonito, un plumaje azul muy bonito, y entonces va a un cumpleaños con su regalo, es una pajarita muy obediente, muy abnegada, y cuando llega la cumpleañera le empieza a pedir una plumita, luego las otras amiguitas le siguen pidiendo plumitas, entonces cuando quiere volver a su casa no logra volar porque se quedó desplumada. Y entonces va caminando hasta su casa, en un momento se le hace muy largo el viaje, se pone muy triste, se angustia, llora, una oruga se acerca, le enseña un poquito a respirar, a calmarse, la acompaña a la casa y los papás le dicen que cuando ella se siente mal tiene que aprender a decir que no, que igual la van a querer. Entonces, bueno, es un libro que viene junto con un montón de preguntas, trabajos, sugerencias para entablar una conversación con los chicos y aprender un poco sobre el cuidado personal, la autoestima, decir que no. Y presentamos luego el segundo libro, que es El árbol de Maite, que también viene con el QR, con una meditación para los chicos, con mindfulness. Entonces, sí que es un personaje que les queríamos presentar, porque realmente se trabaja mucho, por lo menos en la Argentina, en las escuelas, porque posibilita hablar de temas que tienen que ver con el cuidado personal, con las emociones y con los límites. Y luego la otra opción que trajimos es un poco disruptiva, porque no es un libro para niños, es un libro para adultos, pero es un libro que creemos importante, no sé si está la placa, porque bueno, es una investigación que trabajamos durante 5 años. La autora Alicia Origi es una gran especialista en literatura infantil en Argentina, profesora de la facultad. El prólogo es de María Teresa Andrueto, que es nuestro premio Andersen en Argentina en el 2012. Y es una gran investigación que hicimos, creemos que es la más actualizada, por lo menos en nuestros registros que hicimos bibliográficos, tanto en inglés como en español, sobre los hermanos Grimm. Es una obra realmente monumental que habla sobre toda la vida y la obra de los hermanos Grimm, la importancia tanto de los cuentos de infancia y del hogar, como el recorrido por el romanticismo, el folclore, las tradiciones folclóricas, la importancia de los cuentos de hadas, bueno, todo el trabajo que han hecho ellos en relación a casi, digamos, el puntapié inicial, o uno de los puntapiés inicial de la literatura infantil. Entonces entendemos que es un libro interesante, es un libro que también puede ser impreso a color, digamos, ¿no? Tiene un gran registro también de archivo de fotografías, de imágenes, sobre, bueno, toda la vida y la obra, con un análisis muy interesante. Así que, bueno, me parece que si todos somos amantes de la literatura infantil, es un libro en ese sentido interesante para abordar. Así que, bueno, muchas gracias.